con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y me encuentro con César Campos. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, vamos a empezar Rumbo Minero. Hemos invitado, César y amigos televidentes, a Eduardo Herrera, abogado y sobre todo director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, para hablar de Reinfo. El tema de anticorrupción es bien importante que nos cuente, que nos pueda contar Eduardo Herrera con respecto a la minería ilegal y por qué es que se pasea, ¿no?, frente a nosotros por todos lados y no pasa nada. Es un enfoque diferente que estamos buscando para que el público que sintoniza Rumbo Minero pueda conocer la dinámica que tienen estas representaciones fácticas en el Congreso, que ya, Jorge, no quieren extender el Reinfo solamente al 2026 y un proyecto que era el 2025, sino indefinidamente, hasta que no se apruebe la ley MAPE. ¿Qué te parece? Ya creo que tenemos que ver de qué lado está el Perú, los peruanos, con respecto al tema del Reinfo. El Reinfo es un engañamuchachos, el Reinfo es un papel que te dice que la policía en cierta forma no te puede hacer mucho daño porque estás en proceso de formalización hace 12 años. Eso es un engañamuchachos absoluto y vamos a ver cuáles son los congresistas que lamentablemente siguen insistiendo en algo, ¿no? Ahí han habido campañas pagadas por la minería ilegal. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero tenemos un Estado sin imperio, sin capacidad de poner justamente la ley en vigencia, aplicar las normas, porque no tiene forma de organizar a nuestra sociedad. Ahí tienen una propuesta como es la ley MAPE, claro, y tienen que mirarla bien y tienen que sacarla adelante. El 31 de diciembre, el último día del año. Correcto. Espero que el Congreso se pongan los pantalones y no amplíe más el Reinfo y que mire el daño que le ha hecho la minería ilegal al Perú. Ya no podemos seguir dándole, ¿cómo se dice? Luz verde a este tema, porque nos va a terminar matando. Vamos a tener a Pedro Gamio Ayita también, que ha sido miembro del directorio de Petro Perú y viceministro de Energía, para hablar del otro tema que también nos sorprende, como en la máxima instancia del gobierno, la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, no quieren darle solución al nombramiento del nuevo directorio de Petro Perú, generando un grave problema. Así es. Vamos a hablar con él sobre el directorio y, por supuesto, nos va a dar, vamos a preguntarle sobre el tema de cómo sacar adelante en este momento, porque todo el tiempo está cambiando el tema de Petro Perú. También vamos a tener al ingeniero Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingeniero de Gas y Petróleo, para las conclusiones de un evento que se realizó hace muy poco de gas y petróleo, un tema que tenemos que empujar. Vamos a las principales noticias mineras con Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas informó que en agosto de este año las inversiones mineras superaron los $406 millones, registrando un crecimiento de 3.6% en contraste a lo declarado en julio pasado de $392 millones. La empresa australiana F Resources Limited, especializada en exploración de recursos minerales, anunció una actualización en su proyecto Llana Mina de Oro y Plata, ubicado en la región de Ancash, Perú. Esta revisión se realiza en un contexto de precios favorables del oro y la plata y con acercamientos de posibles compradores interesados en el proyecto, ya que se considera un depósito de extracción a cielo abierto con un significativo potencial de desarrollo económico, apoyado tanto por la comunidad local como por un mercado de metales preciosos en crecimiento. El SENACE, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, desde el inicio de sus funciones en 2015 hasta octubre de este año, aprobó 41 estudios de impacto ambiental detallados y modificaciones de proyectos en el sector minero, por $25.572 millones. En general, se otorgó viabilidad ambiental a 595 expedientes en este sector y 59 este 2024, como muestra de la aplicación de nuevas herramientas para dinamizar la tramitología. La empresa peruana Marcobre, operadora de Mina Justa, tiene planes de invertir hasta $374 millones en modificaciones en el yacimiento.
Esta iniciativa, respaldada por la compañía propiedad de Minsur y el XAR Internacional, busca aumentar la capacidad de la mina a cielo abierto, ubicada en la región de Ica, en un contexto de disminución de la producción que cayó de 101.426 toneladas de cobre entre enero y agosto de 2023 a 75.645 toneladas en el mismo periodo de este año. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruana-China, Álvaro Barrenechea, manifestó que China lidera las inversiones mineras en el Perú con 11.000 millones de dólares, debido a que cuenta con importantes proyectos y operaciones mineras en el país, como son Pampa de Pongo, Río Blanco, la ampliación de Toro Mocho, la unidad minera Las Bambas, entre otros. Indicó que el sector minero es una fuente importante de conectividad, debido a que el desarrollo de una mina genera que se construyan caminos y genere prosperidad en las zonas aledañas y de influencia directa. Todas las zonas mineras tienen un índice de desarrollo humano mucho mayor que cualquier otra provincia o distrito del Perú, refirió. El Ministerio del Ambiente, encabezado por el ministro Juan Carlos Castro Vargas, ha dejado clara su posición en relación con el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO. Según Castro, el Ejecutivo considera que el REINFO, una herramienta para la formalización de mineros, no debe ser ampliado nuevamente. En lugar de continuar con el REINFO, el Ejecutivo planea presentar un nuevo proyecto de ley para formalizar la minería a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con Eduardo Herrera, él es abogado y director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Eduardo, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias. Se viene ya el 31, una fecha bien extraña, ¿no? Se acaba el 31 de diciembre, ¿no? El último día del año se acaba supuestamente el REINFO. Pero sabemos, para hablar más directo, Eduardo, sabemos que hay congresistas con intereses o con campañas, ¿no? Subvencionadas, ¿no? Sobre el tema de la minería ilegal, ¿no? Todas las veces que se ha hablado sobre el REINFO, se ha vuelto a adicionar y se ha vuelto a decir que 2 años más, porque en verdad hay que darles la oportunidad, y ya vamos como 12, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en verdad casi nadie se ha legalizado, y la minería informal ya está siendo un problema grave en el Perú. ¿Qué es lo que tú esperas del Congreso? ¿Cuál es tu llamado hacia el Congreso sobre lo que se podría venir si es que esto sigue poniéndose? Porque el REINFO al final es un papel que te dice sigue adelante siendo ilegal. Claro. Bueno, en principio este es el país donde las normas transitorias se vuelven permanentes, ¿no? Es triste porque no hay una estrategia atrás. ¿La estrategia atrás cuál es? ¿Cuál es el gran tema detrás de esto? La formalización, que es el gran dolor del país. Y vemos a mucha gente minero de pequeña escala que no llegan a lograr entrar al mercado de la formalización porque la formalización no está siendo atractiva. Entonces seguimos postergando una letanía diciendo esto va a seguir, vamos a ponerlo 2 años más, sin hacer nada más. Lo que va a generar es lo que ya sabemos que va a generar. No hay incentivos para entrar, y detrás de esto hay muchas personas que dependen de esta actividad, y en realidad la minería, yo no sé qué parte no queda claro para los políticos, es la actividad principal del país. Entonces, ¿cómo el oro que mueve el país no va a ser legalizado? No pagar impuestos. No paga impuestos, y la gente que quiere pagar impuestos a veces no puede porque tenemos una SUNAT draconiana, irreal, sin lectura social. Entonces, cuando se legisla pues desde el piso 21 o 22 de un edificio que el Congreso está desalejado de la ciudad, pasa esto, ¿no? Había 3 proyectos de ley, Eduardo, que prorrogaban el REINFO hasta el año, 2 de ellos al año 2026 y 1 al 2027. Sin embargo, esta semana hemos conocido que ya hay un consenso generado por el propio titular de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que es el congresista Paul Gutiérrez, del bloque magisterial, para declararlo indefinido, porque en realidad apelan al hecho de que el Ejecutivo ha demorado también la presentación del proyecto de minería artesanal y pequeña
minería, la famosa ley MAPE, que en realidad todavía no está presentada pues, ante el legislativo. En esta confusión pareciera ser entonces que van a operar los poderes fácticos en el Congreso de la República para decir nosotros no tenemos por qué mantenernos, ¿no es cierto?, dentro de la expectativa que nos está generando el Ejecutivo de presentar un proyecto de ley. Eso tendrá que aplicarse en el tiempo y veremos cómo funciona, por eso indefinido. ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, en principio creo yo que existe una falta de seguridad, ¿no? No solamente seguridad ciudadana, sino seguridad de predictibilidad. Nadie sabe lo que va a pasar. Así es. Y eso es muy delicado para un país que necesita seguridad y que quiere atraer inversión. Porque claro, tenemos un país donde mañana no sabemos si vamos a seguir con la misma presidenta, si las normas legales se van a aplicar o no, o cuál es la motivación. Como decía Jorge, ¿cuál es la motivación que está detrás de un legislador para alcanzar una norma legal? Entonces, además de la ignorancia persistente, dolosa, voluntaria de mucha gente, decir, oye, voy a impostar una actitud de legislador y voy a meterme en este tema sin saberlo. A mí me preocupa mucho, y yo soy ignorante en la materia, es qué pasa con estas personas que son mineros de pequeña escala y quieren entrar. ¿Alguien ha explicado eso sociológicamente, económicamente, qué fenómeno está detrás? ¿No? Eso me preocupa. Ahora, la ley MAPE, la propuesta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece que podría ir por ese lado? De hecho, es mucho mejor que la Reinfo, pero la cuestión es ¿están enfocando bien? Bueno, yo no soy especialista en el tema, ¿no? A mí lo de la ley, digamos, a mí me gustaría una ley que se cumpla y que tenga una visión mucho más grande que el estrictamente legalismo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces la formalidad lo que hace es ahuyentar. El exceso de formalidad, de formalismo, lo que hace ahuyentar es a la persona que en principio es informal. Pero el informal, conceptualmente, es una persona que no tiene derechos. Y en este país yo no creo que a nadie le guste no tener derechos. Entonces, a mí me gustaría una norma que tenga vocación mucho más humana, más social y que haya visto el tema desde el fondo de la cuestión. Y eso no está pasando, porque nuevamente se cree que los mineros informales son todos delincuentes. Ahora, hay una ausencia del gobierno notable, ¿no? En el sentido de que el primer problema para formalizarse es que no son dueños del terreno. Claro. ¿No? Entonces, pero en muchos casos el dueño del terreno es el gobierno, Claro. ¿no? Cuando no hay un denuncio. Claro. Entonces, ahí el gobierno tiene una oportunidad de hacer bien las cosas y de paso formalizarlos, por supuesto, ¿no? Las plantas deben ser chequeadas por el gobierno. Oficinas de SUNAT, ahora se pueden hacer oficinas con un container y tener oficinas ahí supervisadas por plantas. O sea, hay todo un sistema que el gobierno no está supervisando de la manera adecuada, ¿no? Porque no le interesa mirar el asunto, porque existen muchos formales que actúan informalmente, porque existen mineras que le compran a los informales y los hacen subsistir, y existen muchos informales que quieren tributar y meterse a la economía, pero no pueden. Y el gobierno lo que hace es simplemente no se mete. Hay espacios liberados, ¿no? Algunos dicen que lo interesante sería que las plantas sean auditadas no por la región, sino por el Ministerio de Energía y Minas. Ahí viene el tema, ¿no? Claro, por supuesto, porque los gobiernos regionales tienen un descrédito absoluto. Hay gobernadores que tienen su minera... O sea, Oscorima, ¿no? Personajes que están prontuariados. Entonces, ¿con qué legitimidad? Ahí no vamos al tema legal. ¿Con qué legitimidad un gobernador que puede ser más corrupto va a controlar a alguien? Y, por ejemplo, existe mucho caso de extorsión del sistema de justicia, porque hoy día es muy fácil abrir un proceso de lavado a cualquiera. Entonces me dicen en algunos lugares que hay fiscales que te dicen, te abro un proceso de lavado y después me tienes que pagar para archivártelo. Pero hablando de legitimidad, justamente, Eduardo, el tema, si lo presentamos en blanco-negro, creo que no nos conduce tampoco a algo determinante, ¿no? Como Jorge dice, hay ausencia del gobierno, yo digo siempre hay ausencia del Estado. Sí. El gobierno puede ser transitorio, el Estado es permanente, es un Estado debilitado, un Estado que no tiene imperio, que no puede hacer valer ni siquiera la justicia, ni las normas legales que lo amparan. Nosotros racionalmente sabemos que el Reinfo no debe continuar, pero hay una movilidad social que ya hay que también observar detrás de todo esto, porque constituye la base social justamente de quienes quieren salir electos y por lo tanto, en vez de liderarlos hacia la formalidad,
más bien los consolidan como informales o en su caso sea ilegales. ¿Cuál es tu lectura efectivamente que tú mencionaste, sociológica, política de esto? Sí, a ver, yo le voy a poner un caso que de repente está desconectado del asunto, pero tiene mucho que ver. El caso de los vendedores ambulantes de desayunos en los distritos de Lima, ¿no? Que les quitan constantemente la mercadería. Es la misma situación, pero nadie los quiere cerca porque son informales. Entonces tenemos un apartheid, ¿no? Informal fuera del mercado, tú verás cómo te ganas la cosa. ¿Cómo nos incorporamos o los atraemos? Porque esa es una fuerza, y yendo al caso minero, que mueve la economía. Entonces, si te digo no quiero saber nada contigo y te voto, esa gente va a hacer algo, se convierte en delincuente. Entonces, no solamente son los mineros directos, sino también los empleos que se generan con la minería, transporte, empleos como domésticos, etcétera, ¿no? Ahí podría ser una solución para terminar. Una solución podría ser obviamente ayudarlos, asesorarlos, pero el impuesto escalonado, que muchos empresarios no les gusta, pero la verdad es que una persona que es ilegal pasar a pagar el 30% de sus utilidades al año y el 18%, hay que hacer algo escalonado, algo más sensible, ¿no? Por supuesto, o por qué no darles un pequeño tiempo de que no paguen impuestos. ¿Por qué no? Porque no podemos medir a todos los demás igual. O una amnistía. En algunos años se hizo una especie de amnistía para personas que tenían fortuna afuera, para que traigan el dinero adentro del país. Entonces tenemos que pensar en soluciones fuera de la caja para incorporar a esta gente a la economía. Excelente. Bien, muchísimas gracias a Eduardo Herrera por visitarnos aquí en Rumbo Minero. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Es muy importante para nosotros la Defensoría Nacional Anticorrupción, porque es un tema que tiene que ver mucho con la minería ilegal y cómo algunas autoridades se hacen de la vista gorda, y esto tiene que ver mucho con la anticorrupción. Gracias por estar acá. Gracias, muy amables. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos.